Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios como cada semana por la oportunidad que nos da de estar ante cada uno de ustedes para llevarle un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial, vamos a hablar de hipertensión asociada a obesidad. En la República Dominicana la obesidad tiene una cobertura de casi un 50% de la población, porque tenemos casi un 30% de pacientes obesos y tenemos más de un 30% de pacientes en sobrepeso. Todo esto influye para que desarrollemos hipertensión arterial o presión alta, y hemos invitado a un cardiólogo que nos va a hablar en esta noche acerca de hipertensión arterial asociada a obesidad y a otros factores. Así que no se mueven de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Plato fuerte de la noche, y recuerden que la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento nutricional que eleva los niveles de glutatión. Está hecho a base de cisteína bioactiva, y el glutatión, cuando usted tiene estos niveles altos, entonces usted tiene su sistema de defensa en óptimas condiciones. Haga como yo, todos los días en la mañana un sobrecito de Inmunocal, y así cada domingo estar con ustedes compartiendo la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado a un gran amigo y colaborador, el doctor Wilson Antonio Flores. Él es médico cardiólogo y con él vamos a estar hablando acerca de lo que es la hipertensión asociada a ciertos factores, dentro de ellos la obesidad. Buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, doctor Manasseh. Bien, hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, presión alta, ¿qué es eso? ¿Por qué el corazón, por qué sube la presión en un paciente? Hay una serie de factores que conllevan a ello, y quizás el factor primordial sería la ateroesclerosis. Ateroesclerosis, ¿eso es qué? Eso es un envejecimiento de las arterias que se ha catalogado desde hace mucho tiempo, que inicia probablemente dentro del útero de la madre. O sea que cuando usted habla de ateroesclerosis estamos hablando de que los vasos sanguíneos por donde corre la sangre se vuelven viejos. Exactamente. Adquieren un envejecimiento antes de tiempo que conlleva a que esa arteria no se pueda dilatar adecuadamente y por ende revertir de forma negativa sobre el corazón, conllevando a hipertensión arterial. Ok, o sea, vamos a ver si nos entendemos. Cuando hay un daño o esto se va poniendo viejo y pierde esa capacidad de dilatarse, o sea que las venas y las arterias son rígidas, se ponen rígidas. Se ponen rígidas, como duras. Sí. Entonces, ahí viene la hipertensión. Sí, ya ese es un factor primordial e importante para desencadenar hipertensión arterial. ¿Qué factores influyen para que ese daño vascular, ese daño en las arterias ocurra? Hay múltiples factores y debemos comenzar por la alimentación. Una alimentación alta en carbohidratos y grasas conlleva a que ese perfil de colesterol aumente y se deposite aún con mayor gravedad dentro de las arterias y por consiguiente aumente la rigidez de estas.
O sea que no solamente las grasas, usted menciona los carbohidratos, o sea que si yo como mucha harina, si yo como mucho pan, también esto me puede afectar las arterias. Ciertamente, porque hay un metabolismo endógeno que transforma los carbohidratos en grasas y finalmente estos pasan a la circulación como grasas. O sea que es importante eso porque las personas dicen siempre, pero yo no sé por qué yo tengo colesterol o tengo problemas de hipertensión porque yo no como grasa, pero comen mucha harina. Exactamente, siempre destaco eso en mi consulta porque a propósito de eso muchas veces los pacientes citan, doctor, pero yo no ingiero grasas. Y entonces comienzo a mencionarle, pero usted ingiere pan, ingiere pizza, ingiere harinas, todo eso finalmente se comporta como grasa porque el metabolismo endógeno de nuestro cuerpo lo transforma en grasa. O sea que lo convierte en grasa. ¿Qué otros factores, por ejemplo? Bueno, pues hay muchos factores. Está el alcohol. ¿Alcohol también? El alcohol también es un factor. Pero y que un trago diario no es bueno para el corazón, di que el trago de whisky es bueno para el corazón. Es cierto, es un estimulante circulatorio, pero usted lo ha dicho, es un trago. Es un trago. La gente no se toma un trago nada más. Ahí voy, la gente no, la gente regularmente cae en los excesos y es ahí donde ese factor que de ser bueno como estimulante circulatorio de una copa pasa ya a ser un factor de riesgo que estimula a aumentar la presión arterial. ¿Qué otros factores? Tenemos la alimentación y alcohol. Está también el tabaco. El tabaco. El tabaquismo, un tabaquismo importante. Está también hoy en día el alto consumo de drogas prohibidas como la marihuana y otros elementos. Está también el estrés, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Todos estos factores son estimulantes para el desarrollo de hipertensión arterial. Pero por lo que yo veo, todos esos factores son muy comunes en nosotros, en la República Dominicana. ¿Tenemos muchos hipertensos en la República Dominicana? Sí, de hecho, hasta hace unos años, el índice poblacional de hipertensos en la República Dominicana por millón de habitantes andaba alrededor de un 45 o un 48%. Pero eso es mucho. Bastante. Eso es mucho. Y se correlaciona con los índices poblacionales de otros países. ¿De otros países también? Sí, también, claro que sí. ¿Qué pasa, doctor Flores, con la población? Porque yo recuerdo que cuando uno hablaba de que había un paciente que tenía problemas de presión alta, uno siempre encasillaba a ese paciente como un paciente ya adulto llegando a lo que sería la senetud, a la edad de los 50, 60 años. Sí. Hoy en día vemos pacientes jóvenes que dicen, yo soy hipertenso, tengo tratamiento para la hipertensión. ¿No se diagnosticaba antes o la gente lo diagnosticaba tarde, la gente no acudía a médico, o han cambiado algunos factores para que tengamos pacientes jóvenes hipertensos? Yo diría que es una combinación de todo lo que usted ha mencionado, es multifactorial. Por ejemplo, antes el índice de médico por habitante era menor. Era menor. Entonces, por ende, había menos accesibilidad a los servicios de salud. Menos chequeo. Sí, pero también había menos educación. Okay. Eso conllevaba a que la gente no tuviera altos conocimientos de medicina preventiva y por ende no tuviera más acercamiento con el médico. Con el médico. Pero también hay que agregar que la dieta hoy en día es más grasosa. Comemos mucho en las calles, comida prefabricada, fast food, como decimos en inglés. Pero también tenemos una vida mucho más ágil, por lo tanto hay un desenlace excesivo de estrés en la población general. Y todo esto conlleva una serie de cambios hormonales y endocrinológicos que determinan cambios en nuestro cuerpo que a la larga se van a comportar como factores negativos o de desarrollo para enfermedad cardiovascular. O sea que muchas veces, doctor, me temo decir esto porque hay muchas veces que ese estrés no es directamente por la vida de uno. Por ejemplo, si usted tiene que llegar rápido a un sitio y hay un tapón
eso le produce estrés. Totalmente de acuerdo. ¿Eso me puede subir la presión? Totalmente de acuerdo, pero no solamente te puede subir la presión, por ende de subir la presión puede desencadenarse un infarto agudo al miocardio, porque el estrés no solamente genera presión alta, el estrés te sube las catecolaminas y las catecolaminas están relacionadas directamente con un aumento en el ritmo cardíaco, donde se establece un asunto de oferta y demanda, donde si ese ritmo es muy acelerado, conlleva que el corazón no pueda suplir las demandas de oxígeno suficiente, caer en un déficit y producir lo que se llama una isquemia miocárdica que puede terminar finalmente en un infarto agudo al miocardio. Entonces, los pacientes, los habitantes de las urbes, por ejemplo en Santo Domingo, que se hacen grandes tapones, ¿viven sometidos a un estrés constante? Porque cuando yo voy a Santo Domingo, eso es un dolor de cabeza. Yo no quisiera, cuando me dicen que tengo que ir a una reunión en Santo Domingo, yo me estreso nada más por saber que hay tapones. Bueno, ese es el problema, pero también está la antítesis. Para eso hay que entonces conllevar un carácter más relax, donde el paciente acepte que ese es un factor negativo para su salud y que por ende debe contrarrestarlo con la calma, la serenidad, la relajación y tomarse el problema como una problemática nacional y no particular, donde ese problema no consuma un evento fatal para su salud que puede conllevar a la muerte súbita. Entonces yo debo retractarme y tomarme el problema como un asunto de momento, que yo puedo revertir con técnicas de relajación, con una música agradable, con una vista hermosa, con un paisaje preciosísimo y olvidarme de la problemática en ese momento para yo no alterar el ritmo de mi vida ni el ritmo de mi salud. Ok. ¿A quién afecta más en cuanto al sexo la hipertensión? ¿A los hombres o a las mujeres? Afecta más el hombre. ¿El hombre? Sí. ¿Y por qué? Porque el hombre está conllevando una carga emocional más activa y dinámica que la mujer. Sí. La mujer, a pesar de que hoy en día se ha integrado a muchas labores en la sociedad actual, todavía el hombre sigue llevando la puntera, la delantera en todas las actividades físicas. Ahora, un dato relevante en contra o en yuxtaposición a lo dicho, es que a pesar de que el hombre tiene más hipertensión, la mujer cuando la tiene muere más rápido. Sí. Sí. O sea que el desenlace fatal es más fuerte en las mujeres sí. que en los hombres. Sí, ciertamente, porque por ese grado de tolerancia y a veces falta de prevención o chequeo médico, la mujer se considera sana y se considera saludable. Entonces tarda mucho más a ir al médico, el evento crónicamente avanza más y finalmente el desenlace es peor. ¿Quiénes se chequean más en cuanto a salud cardiovascular, los hombres o las mujeres? Bueno, yo te diría que los hombres, porque sí. Porque las mujeres se chequean más sus asuntos ginecológicos, exactamente, sus mamas. Sí, pero la mujer al cardiólogo tiene poco acercamiento. ¿Tiene poco acercamiento? Sí. ¿Es paradójico eso? Sí, es paradójico. Porque para otras especialidades las mujeres acuden más fácilmente. Bueno, es que depende del órgano, porque ellas no interpretan quizás el corazón como un asunto tan vital como quizás sean sus órganos genitales. Sí. Eso entonces es un asunto de visión. De visión. Y como realmente ellas no tienen una enfermedad cardíaca tan manifiesta y expresiva como lo es el hombre, y llevan una vida regularmente más calmada, pues regularmente tienen menos predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares con respecto al hombre. Y yo vi una campaña que una vez ustedes tenían, que era muy buena, que decía que si las enfermedades cardiovasculares mataban más que el cáncer de pulmón, que el cáncer de mama, ¿por qué tú solamente vas al médico a hacerte una mamografía? Y no te va y te chequea también el corazón. Ciertamente. Lo que pasa es que hay un factor social y emocional que incide más en que la mujer cuide sus partes genitales que su corazón. Que su corazón. Ciertamente. Sí, es paradójico. Sí. Doctor, en nuestro país tenemos una gran cantidad, y vi un estudio que precisamente hizo la Sociedad Dominicana de Cardiología, pero es alarmante que nosotros tenemos más de 50% de la población en obesidad y sobrepeso. Bueno, la verdad es que es alarmante y cada día va más creciendo. Va creciendo más. Va creciendo más. De hecho, la Organización Mundial de la Salud declaró esta problemática como una pandemia. O sea, es a nivel mundial. Es a nivel mundial, es a nivel mundial, sí, nada más no es aquí. Estamos hablando que todavía en Argentina, por ejemplo, el índice de obesidad andaba alrededor de un 35%.
En países como España alcanza hasta un 40%. De hecho, un 12% de la población que muere en España se ha atribuido a obesidad. A obesidad también. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos cambiando los hábitos alimenticios? ¿Estamos teniendo una vida más sedentaria? ¿Por qué estamos cogiendo más libras? ¿Por qué estamos engordando? Yo creo que los malos hábitos de salud, acompañado con la cantidad de trabajo que tiene la gente en las calles, ha contribuido a que las personas no lleven una dieta en la casa, sino que tengan que comer fuera. Fuera de la casa. Y como tienen que comer fuera, hay poco control sobre el uso de las grasas y los carbohidratos, y lo que queremos es una comida rápida. Y poca variedad también. Exactamente. Entonces, es muy poco probable que el que trabaje en la calle, que esté lejos de su casa, consuma una dieta rica en vegetales, frutas, ensaladas. No. Es que no le venden ensalada, no hay ensalada de ¿Pero fruta. por qué? Porque los beneficios económicos no son iguales con ese tipo de dieta que con el otro tipo de dieta, que conlleva a más consumo económico y por ende a más implemento del uso de grasas. O sea que lo que usted me dice a mí, que la comida científica, como le llaman a la gente, científica porque cuestan 100 pesos. Sí. La comida científica, esa comida, esos platos de día que cuestan 100 pesos, sí, por lo general no tienen nada saludable. Totalmente de acuerdo. Porque es muy poco lo que se paga por eso. Totalmente de acuerdo. Entonces es una cuestión de costo. Andamos hoy en día tratando de reducir costos, aunque la vida dure menos. Aunque la vida dure menos. Porque paradójicamente estamos haciendo una mala dieta con un poco consumo de dinero, aunque eso al final resulte en detrimento de nuestra vida. Bien. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor. Cuando regresemos vamos a hablar de hipertensión e infarto y por qué los infartos ocurren en horas de la madrugada o en horas de la noche. No se muevan de ahí, ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche. Recuerden que llegamos gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento alimenticio para mantener los sistemas de defensa altos. Un sobrecito al día, ya sea de su presentación clásica o platina, lo mantiene a usted en óptimas condiciones para defenderse de virus, de bacterias, de hongo y de cualquier microorganismo que pueda amenazar su salud. Inmunocal. Seguimos conversando con el doctor Wilson Antonio Flores, cardiólogo, acerca de la hipertensión y de los factores que influyen para esta. Doctor, hipertensión e infarto. ¿Por qué ocurren infartos? Ahorita usted explicaba el proceso de isquemia, de déficit de sangre. ¿Es tan común entonces ver que los pacientes hipertensos se infarten? Pues sí, pero no solamente porque son hipertensos. A eso hay que agregar los diferentes factores cardiovasculares de riesgo que, aunados a la hipertensión, contribuyen a que finalmente se produzca el infarto agudo al miocardio. E independientemente de todo esto, hay un factor que cada día estamos más con él evidentemente en la consulta, que es el estrés. El estrés. Sí. Finalmente, ¿qué es lo que pasa en el infarto agudo al miocardio? Posterior a la aterosclerosis que antes citábamos al inicio de este programa, está en la arteria lo que se llama la placa aterosclerótica. ¿La placa de grasa? Sí. Una placa que está dentro de la arteria y que por diversos mecanismos tiende a inflamarse. Cuando esta placa se inflama, entonces rompe. Y cuando rompe, hay estructuras lipídicas dentro de la placa que conllevan a la obstrucción de la arteria implicada. Ok, se tapa la arteria, se tapa la circulación y hay problema. Y entonces es cuando llega el infarto. Llega el infarto. Porque una vez que se obstruye la arteria, lo que está después de la obstrucción no recibe ese flujo sanguíneo donde llegan los nutrientes y que por consiguiente hace que cada célula de nuestro cuerpo se mantenga viva. Al obstruirse, esos nutrientes
quedan negados para el cuerpo. Y al no fluir, entonces es cuando se produce el infarto y la célula comienza a morir. ¿Por qué los infartos ocurren en horas de la madrugada? Yo recuerdo que mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana porque ella decía que tenía algunos familiares que habían muerto después de las 5 a las 6 de la mañana temprano y que a esa hora como que ocurría algo. Ella decía, la marea, en su desconocimiento de medicina, a esa hora sube la marea y cuando sube la marea uno se muere más fácil si está acostado. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguna idea, hay alguna relación? Sí, ciertamente hay diferentes teorías. Una de ellas es que, por ejemplo, durante el día nuestra presión arterial es más dinámica. Y se ha visto que cuando el paciente está durmiendo, un 10% de nuestra presión arterial, con o sin medicamento, disminuye por el solamente hecho de estar dormido. O sea, que baja la presión por el hecho de estar descansando. Sí, hay una serie de hormonas como la serotonina que conllevan a un nivel de relajación que hacen que nuestro cuerpo se desconecte de ese ambiente agresivo y por consiguiente la presión arterial baje. Pero no solamente eso, también las plaquetas que están en el torrente sanguíneo y que tienen que ver con la homeostasia para subsanar una herida. Para que la sangre coagule. Exactamente, y hay un coágulo. Cuando se reduce esta presión arterial, ese movimiento de las plaquetas, que durante el día es muy dinámico, tiende a disminuir y por ende tiende a ser más predisponente para formar un coágulo y taponar la arteria, que es cuando se produce el infarto. Ok, entonces todo eso tiende a ocurrir más en horas de la mañana. Más bien en horas de la madrugada. En horas de la madrugada. En horas de la madrugada, que es cuando estamos en nuestro sueño profundo y por consiguiente baja la presión, disminuye el movimiento plaquetario y tiende a producir el trombo. O sea que lo que usted nos quiere decir es que muchos de estos eventos que ocurren en horas de la madrugada, si el paciente estuviera despierto, no ocurrirían. No. Ocurrirían como quiera. Ocurrirían como quiera, Como porque quiera. si no, no nos moriríamos. Sí. Pero estamos hablando que son factores predisponentes. Porque no es nuestro funcionamiento orgánico no es normal, no es similar cuando estamos despiertos que cuando estamos dormidos. Cuando estamos despiertos hay una serie de hormonas como catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que activan nuestro funcionamiento y los ponen más dinámicos. Eso activa las plaquetas y las hace más dinámicas. Cuando estamos durmiendo, todo este perfil hormonal, como las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, disminuyen nuestro perfil de funcionamiento, ponen enlentecida el movimiento de las plaquetas y predispone al trombo. Ok. O sea que, por lo que usted nos dice, todos a esa hora, en la madrugada, tenemos riesgo de que puedan ocurrir estos eventos. Totalmente de acuerdo. Pero el paciente que es hipertenso, entonces ya tiene una condición que lo predispone a un mayor. Aún así, no solamente el hipertenso, el tabaquismo, el que toma excesivamente alcohol, el que consume drogas, el que lleva una vida sedentaria, el que tiene una hipercolesterolemia, o sea, son muchos factores. Mientras más factores tengas, más probable y más alto es la posibilidad de que te dé el infarto. Doctor, yo no puedo tomar estimulantes sexuales porque yo sufro de presión alta. ¿Hay alguna relación con infarto y presión alta o no necesariamente tiene que ser la presión alta para que un paciente algunas veces tenga temor a utilizar un estimulante sexual? Ciertamente. No solamente porque tenga presión alta, el estimulante sexual puede producir el infarto. Puede ser viceversa, que tenga la presión alta, use el estimulante y produzca el infarto. ¿Por qué se produce esto? Porque los estimulantes sexuales conllevan a una mayor demanda de oxígeno de nuestro corazón. Si nuestro corazón no está en la capacidad de suplir esa demanda, entonces entramos en lo que se llama un déficit energético. Ese déficit energético conlleva a un déficit de oxígeno y toda célula donde el oxígeno no es adecuadamente, finalmente termina colapsando. Entonces, el uso de estimulantes sexuales va más bien por esta vía. Si a eso usted le agrega que probablemente esa persona que esté usando estimulantes sexuales
no esté en su mayor capacidad física, porque regularmente son pacientes con determinado déficit físico, sea de tipo orgánico solamente para genitourinario o de tipo orgánico a nivel cardíaco, entonces estamos hablando que el incremento de las posibilidades cuando se utilizan estimulantes sexuales es aún mayor. Aunque hoy en día se utiliza de manera alegre en personas jóvenes, pero regularmente usted se da cuenta que los que utilizan estimulantes sexuales y que produzcan el infarto son ya personas regularmente de 45, 50, 60 años. El joven lo puede usar, pero es muy atípico que un joven utilizando estimulantes sexuales finalmente termine en un infarto. ¿Por qué? Porque su capacidad física y orgánica es lo suficientemente fuerte como para resistir la embestida del efecto del estimulante sexual y tolerarlo alegremente. Déjeme ver si entendí. Lo que usted nos está diciendo es que lo que ya tenemos más de 45 años, si vamos a utilizar un estimulante sexual, debiéramos tener un chequeo cardíaco previo. Totalmente de acuerdo. Usted no puede ir a comprar, que es irresponsable que se venda sin prescripción médica estos medicamentos. Totalmente de acuerdo. Incluso, doctor, yo fui una vez a un juego de pelota donde le estaban dando una pastillita a todo el que entraba, a todos los hombres que estaban al play. Totalmente. Entonces, es una manera alegre de invitar a un evento cardiovascular. Porque todo el mundo no está en la capacidad de utilizar este tipo de tomar un medicamento. No, totalmente de acuerdo. Y la dosis quizás muchas veces que viene. Totalmente, que pensamos los que lo usan, que mientras mayor dosis, mayor beneficio. Mayor efecto. Pero claro, y de hecho lo es, pero también mayor riesgo, porque estás demandando un sistema cardiometabólico donde tu corazón probablemente no está apto para responder a esa demanda. Es difícil. Doctor, un cóctel que le han llamado el cóctel de la muerte. Alcohol, bebidas energizantes y estimulante sexual. ¿Cómo afecta ese cóctel de la muerte al corazón? El alcohol es un estimulante cardiocirculatorio. Te incrementa la cantidad de latidos por minuto. La cantidad de latidos por minuto está regulada sistemáticamente por nuestro corazón y a menos que no sean situaciones de alarma, ejercicio físico u otro evento parecido, conlleva a un asunto de déficit de oxígeno. Las drogas estimulan sustancias como las catecolaminas que finalmente desenlazan un incremento de un 20 a un 30% de nuestros latidos cardíacos por minuto. Pero no solamente eso, aumenta la vasoconstricción, que es cuando las arterias se contraen con tanto rigor que casi colapsan, y esto conlleva a que las plaquetas en ese momento puedan disminuir su tránsito y por ende producir una obstrucción aguda de la arteria que conlleve al infarto agudo del miocardio. Pero no solamente eso, aumenta el nivel de cortisol y esto está relacionado íntimamente con eventos cardiovasculares desde hace mucho tiempo. Finalmente, estamos en un triángulo donde cada componente constituye por sí solo una amenaza de muerte. O sea, cada uno por sí solo es una amenaza. Sí, totalmente. Si usted lo liga, entonces es una bomba de tiempo. Ahí voy. Entonces, quizás por eso se está hablando del triángulo de la muerte. El cóctel de la muerte. Totalmente, porque cada uno por sí solo es capaz de desencadenarte un evento cardiovascular. O sea que, sobre todo los jóvenes que les gusta ligar este cóctel con este tipo de bebida, y algunos se mofan de que no, yo no tomo alcohol, pero el hecho de que tomen bebidas energizantes, entonces tienen un riesgo también inherente. Es fruto de la ignorancia. De la ignorancia. Sí, es fruto de la ignorancia. Y es una bebida que también de manera indiscriminada, doctor, se vende hasta en los semáforos. Falta de educación. Nos venden esta bebida energizante sin saber los daños, porque lo venden como si fueran para que usted se refresque. Usted tiene calor, bébase una bebida energizante, que no son energizantes, porque no dan energía. No, falta de educación en la población, sencillamente. Entonces, nosotros vemos una irresponsabilidad en las autoridades que debieran controlar, sobre todo Salud Pública debiera controlar la venta de este tipo de bebida en nuestras calles, por los riesgos que esto implica. Y no solamente eso, sino que en vez de adquirir buenos beneficios, mejor corremos un riesgo de un evento cardiovascular. Sí, es así. Muchas personas se cansan de tomar pastillas y dicen, yo tengo 40 años cansado de tomar pastillas, y dejan la pastilla porque ellos ya no se sienten nada y piensan que
ya no tienen que seguir tomando ese medicamento para el corazón. La presión arterial se sana, el paciente se sana a fin de que ya no tenga que utilizar medicamento. Salvo raros casos, la presión arterial alta es una enfermedad crónica e incurable. O sea que usted no se cura de eso. No. No hay forma. Por eso el tratamiento antihipertensivo debe ser de por vida. Y algo muy importante que yo señalo en mi consulta, tiene un tiempo de efecto donde el paciente debe estar lo suficientemente claro que si se tomó la pastilla a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del otro día debe tomársela otra vez, porque si no el efecto del medicamento pasa y la presión sube de manera brusca, donde ya esto se ha estudiado y se ha visto que es ahí donde la gran mayoría de eventos cardiovasculares tiene su mayor punto de inflexión. O sea que usted no puede tomarse la pastilla hoy a las 8 de la mañana y mañana a las 12 de mediodía. No, porque no es una vez al día. O sea, la importancia no es que usted se la tome una vez al día. Exacto, no. Sino que se la tome rígidamente a la hora que se la tomó el día anterior. El día anterior. Sí, porque inmediatamente pasa el efecto de las 24 horas, ya la presión comienza a subir de manera brusca, porque el efecto del medicamento ya no le está controlando porque usted no se la tomó. Entonces ahí donde radica la educación de todos mis pacientes para señalarle que deben ser estrictos con la hora de ingesta del medicamento, porque cuando dejan de tomarlo a la hora indicada, la presión sube de una manera brusca y conlleva a la aparición de eventos cardiovasculares que en su gran mayoría pueden ser catastróficos. Muchos pacientes dicen, yo voy a ir donde el doctor Flores para que me cambie la pastilla de la presión porque yo siento que estas no me están haciendo nada. Es probable que el cuerpo se adapte, que el organismo se adapte a un medicamento y llegue un momento que no pueda controlar la presión. Regularmente eso no es lo que pasa. Puede ocurrir que el medicamento no controle la presión, pero no es porque el cuerpo no se haya adaptado al medicamento. Lo que pasa es que la enfermedad ha empeorado. Okay. Y se ha vuelto más severa. Más severa. Y al volverse más severa requiere de mayor cantidad y calidad del medicamento. O sea que tiene que ver mucho con la capacidad de bioequivalencia que tiene ese medicamento. Totalmente de acuerdo. Puede hacer que tú tengas que aumentar el medicamento a una dosis más elevada, puede hacer que tenga que combinarlo con otro medicamento para tener una sinergia y por ende mayor efecto antihipertensivo, puede hacer que tenga que duplicar la dosis. Hay diferentes modalidades que cada médico evaluará en su momento con cada paciente. Hay copias de medicamentos, porque hay gente que dice, yo quiero una pastilla que sean originales, porque las copias a mí como que no me hacen bien, no me controlan la presión. ¿Se hacen copias de medicamentos? Sí, se hacen copias. ¿A qué se refiere el paciente cuando habla de copia de medicamentos? Bueno, se hace referencia a copia de medicamentos. Un genérico, por ejemplo. Exacto. Cuando el laboratorio que descubrió ese medicamento no es el que el paciente está tomando. El que fabrica entonces la pastilla que está tomando. Exacto, sí, quien fue que la descubrió. Okay. Y en eso hay laboratorios muy destacados que por asunto comercial no voy a destacar en este programa, pero hay laboratorios de investigación que venden sus propias moléculas y a partir de ahí diferentes laboratorios compran la fórmula y hacen copia de ese medicamento. Pero no tiene la misma bioequivalencia y la misma capacidad de producir efectos buenos. En teoría sí, si el medicamento es supervisado por el sistema de salud adecuada, debe estar en conformidad con la misma estructura y formación original de la casa que lo descubrió. O sea que hay que tener seguridad de que esos medicamentos que usted está tomando sencillamente tengan y sean de un origen. Que el laboratorio sea reconocido, que esté aceptado por salud pública y que conlleve a todas las normas de preparación de la farmacéutica nacional, que son las que rigen a nivel mundial. Un consejo a la población y a todos los televidentes de Soluciones Médicas para que cuiden su corazón. Quiero finalizar este programa llamando la atención sobre nuestra alimentación. Nuestra dieta debe ser rica en vegetales, frutas, verduras y pescado. Disminuir el consumo. Doctor, pero el pescado no es caro. Bueno, estamos hablando de los que pueden. De lo que pueden. Porque de los que no pueden se nos escapa. Porque aún hay pescado que generalmente el bacalao, eso no está al alcance de
de la clase pobre. Se nos escapa. Se entonces, nos escapa de las manos. Sí, pero estamos Pero hablando debe de haber en la dieta por lo menos, ¿cuántas veces a la semana se debe comer pescado? por lo menos 3 veces. 3 veces a la semana 3 veces pescado. pescado, sí. Y si no, carne de aves. ¿Carne blanca? Sí, carne blanca. Es la más saludable. Es la más saludable. La más saludable de todas. Aunque sea de granja. Aunque sea de granja. Aunque sea de sí, granja. aunque sea de granja. Ok. Sí. A eso hay que agregar la disminución del consumo de alcohol. Cada día en nuestro país hay mayor consumo de alcohol. El tabaquismo por los comerciales que se han estado pasando a nivel de televisión, la población ha ido reduciendo el consumo de tabaco y creo que con los años cada día va a ir disminuyendo cada vez más. Además, el alto índice de cáncer que estaba produciendo era alarmante y la población ha cobrado mucha notoriedad con esto. Hay que hacer ejercicio, hay que disminuir el sedentarismo, hay que disminuir el estrés y sobre todo conllevar a técnicas de relajación, una buena música, un buen momento, un buen paisaje, conlleva que nuestro organismo y nuestro cuerpo responda de manera agradable y saludable a todas las injerencias nocivas que recibimos en nuestra sociedad. Bien. ¿Dónde pueden los televidentes obtener los servicios médicos del doctor Wilson Antonio Flores, cardiólogo? Yo estoy en el Instituto Materno Infantil y Especialidades de lunes a viernes en un horario de 7:30 de la mañana a 12 y de 3 a 6 de la tarde. O sea que está en tiempo completo. Sí. ¿Usted toma todos los seguros médicos? Sí, señor. Excelente. Sí. Señores, agradecemos la participación del doctor Wilson Antonio Flores, quien de manera magistral nos ha dado cátedra esta noche acerca de la hipertensión arterial, los factores que influyen para que esto se dé y cuáles son los riesgos que tenemos nosotros si somos hipertensos. Hay un mensaje que nos ha dejado para que nosotros quizás no podamos evitar muchos de esos factores, pero sí la actitud que nosotros vamos a tener ante estos riesgos nos van a ayudar para que nosotros podamos sobrellevar mejor nuestra patología, nuestra enfermedad, en caso de que ya usted la tenga. A ustedes también, amigos televidentes, gracias por la atención dispensada. El próximo domingo, como cada domingo, un programa edificante para toda la familia. Así que pasen todos, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.